Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a empezar una serie de ejercicios resueltos con bucles o con estructuras repetitivas en C++. Vamos a empezar con un ejercicio fácil para ir calentando y para ir recordando lo que ustedes ya saben de estas estructuras. Nos piden que escribamos un programa que permita generar la tabla de multiplicar de un número entero positivo n comenzando desde 1. Entonces, lo primero es inicializar nuestro proyecto. Tenemos nuestra librería IOStream, nuestro nombre de espacio estándar y nuestra función principal. Esto ustedes lo pueden copiar tal cual lo ven aquí en el video. Y lo que vamos a hacer primero es declarar las variables que vamos a usar en nuestro programa. En este caso, la única variable sería el número entero positivo n, entonces sería una variable de tipo entero que vamos a llamar n mayúscula y cerramos con un punto y coma. No necesitaríamos más variables para este ejercicio. Lo que sí es que necesitamos pedirle al usuario que nos diga cuál es ese número entero positivo del cual quiere generar la tabla de multiplicar. Entonces vamos a escribir por pantalla con cout y dos veces el símbolo de menor que y entre comillas que ingrese un número. Este número lo vamos a escribir sin tilde para no complicarnos con las tildes, un número entero positivo. Vamos a confiar, bueno, primero que todo cerremos con símbolos de menor que, ent l y un punto y coma. Vamos a confiar en que el usuario va a ingresar un número entero positivo. Si hiciéramos la comprobación de si es un número entero positivo o no, esto nos tomaría más tiempo y la idea del video es solamente hacer las estructuras repetitivas esperando que el usuario haga las cosas bien. Luego, para manejar excepciones, haremos videos futuros tal vez. Luego entonces en cin, con la función cin y con dos veces el símbolo de mayor que, vamos a escribir aquí en qué variable queremos que se guarde ese número entero positivo, que sería en este caso la variable n mayúscula, y yo voy a generar un último cout que tenga un salto de línea con un ent l de esta manera. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que queremos que salga de nuestro programa, para que tengamos claro cómo vamos a manejar las estructuras repetitivas. Lo que yo quiero ver en la consola cuando ejecute el programa es que, por ejemplo, si el usuario dice que el número n es igual a 5, se me ocurre, quiero que por pantalla salga 5, puede ser con el símbolo de la X, 5 por 1, sí está bien, 5 por 1 igual a 5, luego que en el siguiente cuadro 5 por 2 salga igual a 10 y luego vaya hasta 5 por 10 igual a 50, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta de algo. Démonos cuenta de que el número 5 siempre va a ser el primer número en esta operación. Es decir, el número n no se mueve, siempre va a estar ahí. Pero hay un número que se está moviendo. Hay un número que es el segundo, que está cambiando en cada repetición. En esta primera ejecución, el número es 1, aquí es 2, aquí será 3, llegará hasta 9 y al final será 10. Entonces, esta es una variable que nosotros llamamos iteradora, ustedes ya la conocen, esta es la que vamos a iterar. Entonces, les voy a enseñar o vamos a ver cómo se hace para iterar esa variable. Como sabemos que esta variable se va a tener que iterar 10 veces, sabemos exactamente el número de veces que queremos que se itere, para eso se usan los ciclos o los bucles for. For se usa cuando sabemos el número de veces que queremos iterar una variable. Entonces, ya sabemos usar for. Primero tenemos que inicializar la variable iteradora, en este caso una variable de tipo entero, que vamos a llamar i, y la vamos a inicializar en el valor 1, porque ese es el primer valor que toma, esa variable i. Es decir, este número, el 1, el 2 hasta el 10, se va a llamar i en mi programa. Luego, yo lo que quiero es que este código se ejecute siempre que i sea menor o igual a 10, porque queremos llegar solamente hasta 10. Y luego en el tercer argumento, separados por punto y coma, decimos que queremos que la variable iteradora crezca de a una unidad cada vez que se ejecute el código de nuevo o el bloque de código que vamos a crear acá, por lo que colocamos i más más. Luego colocamos un corchete acá, olvidé hacer corchetes ya, un corchete acá y luego vamos a imprimir sencillamente este mensaje. Este mensaje vamos a traducirlo a variables. 5 por 1 es sencillamente es escribir por un mensaje en cout la variable n que ingresó el usuario, que sería ese 5, luego en un texto escribimos esa x, luego la variable iteradora, la que es 1, 2, 3 y va cambiando, que es nuestra variable i, y luego escribir que es igual en texto,
Miren que todos los textos los estoy separando de variables con los símbolos de menor que y los textos los estoy guardando entre comillas. Eso obviamente es algo que tenemos que hacer. Y luego, ¿cómo encontramos este resultado? Pues C++ es una calculadora, sencillamente la usamos con una calculadora, n por i. N por i nos va a dar ese resultado y cerramos con un end L para que nos dé un salto de línea y se vea bien. Entonces vamos a ver si este programa funciona tal como esperamos que funcione. Vamos a compilarlo y vamos a ingresar un número entero positivo que va a ser el 5 en mi caso. Y aquí está el 5, que es esta n, ¿verdad? Esta n, por, que es esta x que escribí aquí en azul, y que es mi variable iteradora, que eso es lo que está haciendo mi ciclo for. En vez de que tengamos que escribir 10 veces esta operación matemática, un ciclo for está repitiéndola 10 veces, y al final por la multiplicación, eso se comporta como una calculadora. Tenemos que escribir un programa que al recibir como dato un número entero positivo n, calcule el resultado de esta serie que tenemos acá, en la que se suma 1 más un medio más un tercio más un cuarto, hasta llegar a 1 sobre n, siendo n el número que ingresó el usuario. Entonces, en este video y en el siguiente vamos a resolver algunas series. Si ustedes tienen que resolver ejercicios con series mientras están estudiando programación, esto es un ejercicio clásico. Probablemente no sean las mismas que yo vaya a resolver acá, pero la idea es que ustedes entiendan cómo se resuelven las series para que puedan resolver las suyas propias. Entonces, lo que vamos a hacer primero que todo es declarar algunas variables. Primero que todo, esta variable n, que es de tipo entero, que el usuario tiene que ingresar. Entonces la ingresamos así, int n. Y luego una variable de tipo double que va a llamarse resultado y que va a ser precisamente una variable que guarde el resultado de las operaciones paso a paso. Entonces, esta variable de resultado la vamos a inicializar en 0. Y luego a ese 0 le vamos a sumar este 1 y luego a ese resultado le vamos a sumar este 1 medio y luego al resultado de todo eso que venía atrás le sumamos este 1 tercio y así hasta llegar al 1 sobre n. Por eso la guardo como de tipo double porque aquí tenemos fracciones que nos van a dar números decimales, entonces necesitamos que sea de tipo double. Ahora sí, con un cout pidámosle al usuario que ingrese un número, este número lo vamos a escribir sin tilde para no complicarnos con las tildes, entero positivo. Dos puntos y cerramos con nuestro end L y un punto y coma. Y luego cin lo vamos a usar para recibir esa información por teclado y guardarlo en la variable n mayúscula, ahí la colocamos. Y también cerramos con un punto y coma. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pensar cómo resolvemos esta serie. Démonos cuenta que lo que está pasando en realidad es que hay un número que siempre es constante, que es este 1 que está aquí en el numerador. De hecho, este primer término es exactamente lo mismo que decir 1 sobre 1, ¿no? Entonces, tenemos números aquí en el numerador, que siempre es el número 1, y luego en el denominador hay un número que está iterando. Entonces está el 1, el 2, el 3, el 4, es un número que está cambiando constantemente y cada vez que cambia se crece en una unidad. Entonces vamos a traducir eso a código. Primero que todo vamos a crear un ciclo for porque nosotros sabemos exactamente cuántas veces queremos repetir esta suma. Queremos repetirla n veces. Entonces vamos a crear un for que va a tener una variable entera i como primero que todo hay que inicializarla, entonces la vamos a inicializar, va a llamarse i nuestra variable iteradora y va a empezar en 1. Este va a representar este primer 1 de acá. Luego queremos que esto funcione mientras que i sea menor o igual a cualquiera que sea el número n. Así nuestra variable i va a empezar en 1, que es este que tenemos acá, y va a llegar hasta n, que es este último que tenemos acá. Por eso lo dejamos en menor o igual. Tiene que ser siempre menor o igual a este n. Y luego con otro punto y coma separamos y decimos que queremos que en cada iteración esta variable i crezca en una unidad. Por eso decimos i más más. Así la primera vez va a valer 1, la segunda vez 2, la tercera vez 3, etc. Entonces eso es lo primero que tienen que identificar. ¿Cuál es la variable en su serie o las variables, depende de la serie, puede ser más complejo, que están iterando, que están cambiando en cada una de las iteraciones? En mi caso solamente es el denominador de estas fracciones, así que lo vamos a llamar i y le colocamos las condiciones y el tipo de incremento o decremento que va a tener en cada una de esas iteraciones. Luego abrimos los corchetes y aquí vamos a programar la operación matemática. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que nuestro resultado, que originalmente vale 0, sea igual a ese mismo resultado, es decir, 0 otra vez, más nuestro primer término.
Entonces ese primer término lo vamos a escribir como 1. Aquí voy a cometer un error a propósito para mostrarles algo y que no les vaya a pasar a ustedes en C++, sobre i, la variable iteradora. Recuerden que este i va a cambiar de 1, 2, 3, va a ir subiendo, ¿no? Entonces se entiende que el resultado al principio del programa es 0 y lo que estamos haciendo es a 0, le estamos diciendo que va a ser igual ahora a 0 más 1 sobre 1, es decir, 1. Y vamos a imprimir ese resultado, ¿por qué no? Para ir viendo en cada iteración cuál es el resultado de lo que estamos logrando. Luego en la segunda iteración iba a valer 2. Entonces, resultado en la operación anterior valía 1. Ahora vamos a decir que el resultado es igual a 1 más un medio. Entonces nos debería salir 1.5. En el tercero i vale 3. Entonces vamos a decir que el resultado es 1.5, que es el valor anterior, más un tercio. Esto va a ir acumulando el resultado hasta que lleguemos a 1 sobre n. Pero les decía que hice un error a propósito para mostrarles algo que no quiero que les pase a ustedes, así que vamos a correr nuestro programa y vamos a decir, por ejemplo, que el número entero positivo es 10. Y miren que aparece siempre el mismo número, el número 1. Y esto es porque estamos haciendo una división que nos da un resultado de tipo decimal, un tipo double o flotante, como lo quieran llamar, pero lo estamos haciendo con dos variables enteras. El 1 es entero y la i es entera. Si la declaramos aquí entera. Eso nunca nos va a dar un valor decimal, en C++ al menos. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar este 1 por un 1.0, que es exactamente lo mismo que un 1, pero está en formato decimal. Eso hace que ya convierta esta operación a un formato decimal. Entonces ya lo podemos correr y si le colocamos, por ejemplo, 10, pues ya tenemos el resultado. La primera vez vale 1, la segunda 1.5, la tercera 1.8, etcétera. Está haciendo el recorrido hasta darnos el resultado. Pero como solo nos están pidiendo el resultado, entonces yo no lo voy a imprimir en cada iteración, sino que sencillamente al final voy a imprimir que el resultado de la serie es 2 puntos y acá vamos a imprimir la variable de resultado que pues va a ser el último valor que llegó a ser el resultado de nuestra serie y cerramos con un end L. Ahora si la corremos podemos colocar por ejemplo el número 100 y nos dice que el resultado de la serie hasta 1 sobre n es, hasta 1 sobre 100 es 5.19 aproximadamente. Entonces tenemos que escribir un programa que reciba como dato un número entero positivo n y tenemos que calcular el resultado de esta serie que tenemos acá. Entonces, como les decía en el video anterior, en el que también resolvimos una serie, por si quieren verlo y están interesados en resolver alguna serie, tal vez ustedes tengan un problema que tenga una serie que necesiten resolver. Como les decía, el video anterior era una serie un poco fácil, digamos, y esta ya tiene cierto grado de complejidad. Entonces, vamos a entender qué es lo que pasa en esta serie. Tenemos lo mismo que en el video pasado, tenemos unas fracciones en las que el numerador siempre es lo mismo, es el número 1, siempre tenemos el número 1 arriba, pero en el denominador tenemos una variable que está cambiando, 1, 2, 3, 4 y llega hasta el número n que el usuario pues va a ingresar por pantalla al principio. El problema de esta serie es que primero tenemos que dividir y luego tenemos que multiplicar y vamos a estar alternando esta operación. Entonces se divide, se multiplica, se divide, se multiplica y así hasta llegar hasta 1 sobre n, sea en el número que ingresó el usuario. Entonces esto hace que nuestro programa sea mucho más complejo, al menos en la lógica, pero escribirlo en C++ no es tan difícil. Lo difícil es encontrar la lógica para resolver esta serie y ya después de que la encontramos, pues la vamos a traducir a C++. Entonces, una de las cosas que quiero que tengan en cuenta que necesitamos para resolver este ejercicio es entender cómo se le dice a un programa o cómo se hace cierta operación matemática para comprobar si un número es par o impar. ¿Qué tiene que ver eso con esta serie? Lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a ver cómo se identifica si un número es par o si un número es impar. Entonces, si un número es par, por ejemplo el número 4, que es un número par, si a ese número 4 yo lo divido entre 2, nos vamos a dar cuenta de que va a tener su propio resultado, digamos en este caso el resultado es 2, pero no va a tener ningún residuo, es una división exacta. Entonces se dice que el módulo de 4 sobre 2, el módulo, la operación módulo, es igual a 0. Este 0 significa que tiene residuo de 0. La operación módulo no es más que una división que nos devuelve el residuo de la división.
Entonces, si un número es par, cualquier número par, por ejemplo el 68 se me ocurre, yo lo divido entre 2, el módulo va a ser 0, siempre. ¿Ok? Y si yo tengo un número impar, por ejemplo el 79, y lo divido también entre 2 y saco el módulo, siempre ese módulo va a ser 1. Entonces, esto es para los números pares y esto es para los números impares. Tengamos en cuenta que si un número par yo lo divido entre 2, el módulo es 0. Si un número impar lo divido entre 2, el módulo es 1. Solamente tengamos eso en cuenta. Ahora sí, vamos a pedirle al usuario que nos diga cuál es el número entero positivo n. Entonces, empecemos con declarar esa variable, una variable de tipo entero que se llame n. Y también de una vez voy a declarar una variable de tipo double que se llame resultado, que esta variable no va a ser más que un acumulador de las operaciones anteriores. Entonces va a acumular esta operación y luego va a acumular ese resultado con esta operación y luego va a acumular todo el resultado más esta operación siguiente, etc. Para este ejercicio vamos a inicializarla en 1, ya van a ver por qué. Y ahora sí, pidámosle al usuario ese número n con un cout, ingrese un número sin tilde para no complicarnos, entero positivo. 2 puntos y cerramos con end l. Luego en sein le vamos a dar la opción de que ingrese ese número y se guarde en la variable n y ahí lo tenemos. Ahora, vamos a crear nuestro ciclo for. ¿Y por qué hacemos un ciclo for siendo que hay más ciclos como el while o el do while? Porque nosotros sabemos exactamente el número de veces que queremos hacer esta iteración. Queremos que nuestro bloque de código que coloquemos dentro del for se ejecute n veces. Entonces, como sabemos exactamente el número, podemos hacer un ciclo for. De hecho, es aconsejable usar un ciclo for. Entonces, primero que todo inicializamos una variable de tipo entero, que va a ser nuestra variable iteradora. Esta es la variable que se va a comportar como el denominador de la fracción. Es iteradora y entonces va a ser movible. Va a cambiar. En la primera iteración va a valer 1, en la segunda va a valer 2, en la tercera 3 y va a llegar hasta el número n. Entonces la vamos a declarar como una variable entera i, que por convención i es el número iterador y va a valer 1. Luego, este 1 pues no es más que este primer 1, es como la variable o el número que inicializa este iterador, en el que se inicializa. Y luego lo que queremos es que funcione siempre que i sea menor o igual a n, sea n el número que el usuario ingrese. Entonces queremos que vaya desde 1 hasta n, ¿sí? Y luego queremos que haga incrementos de una unidad, porque como vemos acá está incrementando en una unidad. Eso se escribe en C++ como i++. Luego abrimos corchetes y aquí vamos a programar. Entonces tenemos nuestro resultado igual a 1, ¿no? Resultado no es más que una variable que va a guardar los valores anteriores. Entonces, resultado va a ser igual a ella misma, ¿cierto? A resultado. Pero la pregunta es, ¿lo vamos a multiplicar o lo vamos a dividir por o sobre 1 sobre i? Aquí aprendimos del video pasado que sería 1.0, ¿no? Para que nos dé siempre un resultado de tipo double. Tenemos la operación básicamente. Tenemos el número que haya calculado anteriormente, multiplíquelo por 1 sobre i, sea i 2, 3 o el número que sea. Pero ¿cómo hacemos que diferencie cuándo tiene que multiplicar o cuándo tiene que dividir? Entonces, aquí es donde se pone un poco complejo este programa, y es que tenemos que incorporar algunas estructuras selectivas, es decir, algunas condicionales, porque depende de si este iterador i es un número par o si es un número impar. Entonces, síganme un momento, ya vamos a entender cómo funciona. ¿Qué pasa si el número i es un número par? ¿Y cómo sabemos si es un número par? Sencillamente lo dividimos entre 2 y comparamos que ese módulo i sobre 2, el módulo de i sobre 2, sea igual a 0. Si esto llega a pasar, si esta condición se llega a cumplir, significa que i es un número par. En este momento i sería 2, sería 4, sería 6 o cualquier otro número. Entonces, ¿qué operación se hace cuando i es un número par? ¿Se multiplica o se divide? Vamos a pensarlo en un momento. Else, para cualquier otro caso, el resultado es igual al resultado por o dividido 1 sobre i. Entonces pensemos cómo funciona el programa. Empezamos con resultado igual a 1. Lo primero que necesitamos es que
este 1 se multiplique por este 1 de acá, y este 1 es un número impar. Entonces ya nos está diciendo que tal vez antes de un número impar se necesita una multiplicación para que entonces mi resultado sea igual a 1 por 1. Entonces me daría 1 al principio del programa y no hay ningún problema con esa parte. Luego el iterador va a valer 2. Entonces va a ser un número par. Y lo que queremos es que este 1 se divida entre un medio. Entonces el resultado va a ser 1 sobre 1 sobre 2. Cuando es par, tiene el número de división atrás. Y cuando es impar, tiene el número de multiplicación atrás. Entonces, haciendo esto paso a paso en la mente, nos damos cuenta de que cuando es par se divide y cuando es impar se multiplica. Y entonces tenemos nuestro programa que ya está calculando toda esta serie hasta el número n. Esto va a seguir hasta que i sea igual a n. Después de que haga todo esto, vamos a imprimir el resultado, aunque me gustaría mostrarles realmente el paso a paso, ¿no? Entonces vamos a imprimir el resultado aquí adentro rápidamente, cout, solamente el resultado, no quiero ver nada más, solamente el resultado. Vamos a correr nuestro programa y vamos a decir que, por ejemplo, el número positivo es 10. Entonces, primero es 1, luego es 2, luego es 0.66 y tenemos un programa que está precisamente resolviendo nuestra serie, ¿no? Esto lo pueden ustedes comprobar con una calculadora en cualquier momento. Pero lo que queremos es realmente imprimir esto en solamente el resultado, ya cuando haya terminado toda la serie. Entonces, debajo de nuestro for, imprimimos que el resultado es 2 puntos y aquí colocamos la variable resultado para que se imprima en pantalla y la podamos ver. Entonces, ¿qué pasa si hacemos esta serie hasta el número 100? Pues nos dice que el resultado es 12.5. Tenemos que construir un programa que al recibir como datos n números naturales, determinemos cuántos de ellos fueron positivos, cuántos fueron negativos y cuántos fueron nulos. Entonces, este es un ejercicio básico, pero que va a combinar estructuras selectivas, es decir, condicionales, con estructuras repetitivas y ya les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es incluir nuestra librería IOStream, nuestro nombre de espacio estándar y nuestra función principal. Esto ustedes lo pueden copiar tal cual lo ven aquí en el video. Y vamos a declarar las variables que vamos a usar en nuestro programa. Entonces, la primera va a ser la cantidad de números que el usuario va a ingresar. Se la vamos a pedir al usuario, entonces vamos a crear una variable de tipo entero que se llame n y esa va a contener esa cantidad de números que el usuario va a ingresar. También hay otra variable de tipo entero que vamos a crear que vamos a llamar positivo o positivos en plural, luego negativos y luego nulos, que van a ser contadores. Esto nos van a ayudar a ir contando cuántos números fueron positivos, cuántos negativos y cuántos nulos. Así que también no solamente las vamos a declarar, sino que las vamos a inicializar en 0. Son contadores que empiezan en 0 y van a ir creciendo conforme el usuario ingrese números. Ahora lo que tenemos que hacer es pedirle al usuario que nos diga cuántos números naturales desea ingresar. Para eso con cout vamos a imprimir un mensaje por pantalla que diga o que pregunte cuántos, cuántos lo vamos a escribir sin tilde para no complicarnos con las tildes, cuántos números desea ingresar. 2 puntos o más bien un signo de pregunta, dejamos un espacio y vamos a cerrar con un end line. Esto es un salto de línea, así que realmente dejar este espacio no es tan necesario. Y luego vamos a recibir esa información con un sein que guarde lo que sea que el usuario ingrese en la variable n. Es decir, que se espera que el usuario ingrese aquí un número entero y ese número entero se va a guardar en la variable n. Ahora, imaginemos que el usuario ingresó como número n el número 10, es decir, él quiere ingresar 10 números. Lo que tenemos que hacer es repetir un código que vamos a escribir, un bloque de código 10 veces. ¿Y cómo hacemos para repetir un bloque de código 10 veces? Pues, como sabemos que son exactamente 10 o en general n veces, y sabemos exactamente ese número, podemos usar un ciclo for. Recordemos que para un ciclo for, primero que todo, inicializamos la variable, en este caso una variable iteradora i de tipo entero, que inicializamos en 1, puede ser. Luego vamos a darle la condición a este ciclo, que nos diga que queremos que el bloque de código se ejecute siempre que i sea menor o igual a n. Entonces imaginemos que n es 10 nuevamente, pues nuestro bucle o nuestra variable iteradora va a empezar en 1
y se va a ejecutar hasta que sea menor que n, es decir, o igual a n, es decir, hasta 10. Al final se va a ejecutar 10 veces o n veces si también la incrementamos de a una unidad cada vez que se ejecuta el bloque, y para eso está este i más más. Entonces va a valer 1, ejecuta el bloque, luego vale 2, luego ejecuta el bloque, luego vale 3, etcétera, hasta llegar a n. Eso es lo que estamos diciendo en esta línea de código. Y luego dentro de estas llaves vamos a crear nuestro bloque de código que va a verificar si el número ingresado es un número positivo, negativo o nulo. Aquí nos están pidiendo que ingresen números naturales, nos faltaría declarar esa variable. Vamos a crear una variable tipo double que se llame num. Esta va a ser la variable que guarda ese número que el usuario ingrese. Entonces, vamos a escribir un mensaje en cada iteración dentro del bloque que le pide al usuario que ingrese un número, este número sin tilde, de nuevo, ingrese un número y cerramos con ent l y un punto y coma. Y ese número lo vamos a recibir en la variable con sin, lo vamos a recibir en la variable num. Entonces, ese es el número que el usuario ingresó. Puede ser un número positivo, negativo o nulo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Aquí es donde vamos a usar las estructuras condicionales para verificar si es un número positivo, negativo o nulo. Primero hagamos un if que nos pregunte si num es menor que 0. Entonces estamos preguntando si num es un número negativo. Si llega a pasar que esta condición es verdad, que esta pregunta que le estamos haciendo a nuestra condicional es verdad, entonces lo que vamos a hacer sencillamente es que a la variable negativos, vamos a sumarle una unidad. Y recordemos que en C++ podemos sumarle una unidad con dos signos de más, ¿no? Entonces, esto lo que está haciendo es que si el número que se ingresó es negativo, a la variable negativo se le está subiendo una unidad. Recordemos que negativos es una variable que valía 0, entonces va a valer 1, por ejemplo, si el primer número es negativo. Pero, ¿qué pasa si el número es 0? Aquí usamos la estructura else if. ¿Qué pasa si num es exactamente igual a 0? Aquí está la condición, num, dos veces el símbolo igual y el 0. Pues creamos una llave o un bloque de código acá en el que ahora la variable que sumamos son los nulos, nulos más más. Y si el número no es menor que 0 y si el número no es 0, pues el número es positivo. Para eso sencillamente podemos usar el else, que nos dice para cualquier otra situación, que la otra situación evidentemente es que sea positivo, para cualquier otra situación, pues entonces a los números positivos o a la variable positivos vamos a sumarle una unidad. Entonces, de los 10 números que el usuario ingrese, se va a ir repartiendo entre estas tres variables y van a ser contadores. Al final el programa nos está pidiendo que determinemos cuántos son positivos, negativos y nulos. Entonces solamente necesitamos el número de positivos, el número de nulos y el número de negativos. Terminado el bloque de código de nuestro ciclo for, es decir, terminado nuestro bucle, vamos a imprimir los resultados. Entonces aquí abajo, miren que hice clic acá para ver que este fuera la última llave de mi for, además de que está indentada con el for. Entonces debajo de esta llave voy a imprimir por pantalla con cout el siguiente mensaje. La cantidad de números positivos fueron, dos puntos, aquí sí voy a dejar un espacio, dos veces el símbolo menor que, y vamos a imprimir a la variable positivos. Y terminamos la línea con ent l y un punto y coma. Ahora déjenme copiar este código para no hacer tan largo esta parte. Sencillamente en el segundo vamos a decir la cantidad de números nulos fueron, y vamos a imprimir a la variable nulos, y al final la cantidad de números negativos fueron, y vamos a imprimir a la variable negativos. De manera que se va a imprimir este mensaje con las variables que se fueron sumando acá. Entonces, ¿qué les parece si corremos este programa y verificamos si funciona? Aquí lo tenemos. ¿Cuántos números desea ingresar? Vamos a decir que 10, ¿por qué no? Y vamos a ingresar 3 veces el número 0. Aquí tendríamos 3 nulos. Vamos a ingresar 4 veces un número negativo. Y vamos a ingresar el resto, 3 veces, números positivos. La cantidad de números positivos fueron 3, nulos 3 y negativos 4. Está contando correctamente los números que yo le ingresé. Tenemos que construir un programa que al recibir como datos el peso, la altura y el género de n personas que pertenecen a un estado de un país, obtenga el promedio del peso y el promedio de la altura, tanto de la población masculina como de la femenina.
Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio, vamos a ver cómo lo vamos desarrollando. Por ahora, vamos a incluir nuestra librería IOStream, nuestro nombre de espacio estándar y nuestra función principal, tal cual lo ven aquí en pantalla, para tener el espacio en el que vamos a desarrollar nuestro código. Entonces, este programa es algo complejo y vamos a tener que ir pensando paso a paso cómo lo resolvemos, pero lo que sí sabemos, lo principal, digamos, es que tenemos que saber a cuántas personas vamos a entrevistar, entre comillas, o cuántas personas nos van a dar la información del peso, la altura y el género. Entonces, este número n se lo vamos a pedir al usuario por pantalla. Eso es algo que tenemos claro. Entonces, vamos a crear una variable entera que precisamente se llame n mayúscula. Cerramos con un punto y coma. Y luego vamos a pedirle al usuario que nos diga ese número de personas. El resto de las variables, que estoy viendo que van a ser bastantes, o al menos más de las que hemos usado en promedio en los videos anteriores, las vamos a ir declarando en el camino. Entonces vamos a sencillamente con un cout escribir un mensaje como, por ejemplo, ingrese la cantidad de personas a ser entrevistadas, yo creo, a ser entrevistadas, dos puntos, ent L y un punto y coma para cerrar este bloque de texto. Y ahora nos van a decir a cuántas personas vamos a entrevistar, y en sein o con la función sein vamos a decir que queremos que se guarde esa información o ese número en la variable n. Entonces, hasta aquí lo que sabemos es que el usuario nos dijo cuántas personas nos van a dar su información de género, altura y peso. Pensemos cómo va a funcionar el código. Tenemos que crear un bloque de código en alguna parte que pida el género, la altura y el peso de muchas personas. Es decir, esa petición de esa información se va a repetir n veces, n siendo la cantidad de personas que vamos a entrevistar. Entonces, como sabemos exactamente cuántas veces tenemos que repetir ese bloque de código, n veces, pues vamos a usar un ciclo for, aquí lo vamos a declarar, que tenga primero que todo una variable iteradora entera que vamos a llamar y que empiece en 1. Luego yo quiero que este código se ejecute siempre que esta variable iteradora sea menor o sea igual al número de personas que vamos a entrevistar. Entonces declaramos esta condición y menor o igual a n. Y luego queremos que cada que se ejecute y se termine de ejecutar el bloque de código que vamos a escribir a continuación, la variable iteradora crezca en una unidad. De manera que va a valer 1 la primera vez, 2 la segunda vez, etcétera, hasta ser igual a n, y después de que sea igual a n va a parar. Entonces va a repetir el código n veces. Y luego sencillamente pues vamos a crear aquí unas llaves y vamos a crear dentro de nuestro ciclo for el bloque de código que va a pedir la información del peso, la altura y el género. Entonces miren cómo pienso yo que es la mejor solución. Nos están pidiendo el promedio tanto de la población masculina como de la femenina. Es decir, que hay que separar a las dos poblaciones. La población masculina, cuando nos den su peso y cuando nos den su altura, la tenemos que guardar en dos variables totalmente diferentes a el peso y la altura de la población femenina, para que sea mucho más fácil para nosotros sacar ese promedio. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que saber dentro de nuestro bloque de código es si nos van a dar la información de un hombre o de una mujer. Vamos primero que todo a preguntar el género. Entonces para el género vamos a declarar aquí una variable de tipo char que llamemos así, género. Char porque va a ser solamente una letra, un carácter. Entonces vamos a pedirle al usuario con un cout que nos diga que ingrese, sí puede ser, ingrese el género de la persona. Y entre paréntesis le vamos a colocar una M de masculino o una F de femenino para que sepa qué tipo de carácter es el que tiene que ingresar. Y terminamos con un ent L aquí. No nos vamos a preocupar por las tildes, ya saben que en C++ no nos vamos a complicar por esas tildes. Y luego sein sencillamente nos dice que queremos guardar ese género de la persona en la variable género. Entonces la persona en este momento, el usuario, nos va a decir si es hombre o mujer con la letra M o con la letra F. Entonces vamos a empezar a tratar primero que todo a las personas de género masculino. ¿Qué pasa con un if? Vamos a ver, ¿qué pasa si el género es exactamente igual al carácter M mayúscula? Pero también, aquí vamos a crear un OR, es decir, dos veces esta barra, que en Windows creo que es al 124, si no estoy mal, o el número que está, o la tecla que está a la izquierda del 1. O también puede que la persona ingrese esta letra en minúscula, entonces vamos a
a colocarlo como una opción. En cualquier caso, si escribe la letra M, sea en mayúscula o sea en minúscula, aquí tenemos las dos opciones, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a pedirle el peso y vamos a pedirle la altura y las vamos a almacenar en variables específicas para el peso y la altura de las mujeres, perdón, de los hombres. Entonces, el peso y la altura son variables que pueden ser de tipo, que pueden tener decimales, es decir, vamos a inicializarlas o declararlas como tipo double. Y entonces vamos a crear la variable peso M para los hombres y la altura M también para los hombres. Y entonces lo que vamos a hacer es pedirle por pantalla que nos diga es el peso de la persona. Ingrese el peso, dos puntos, cerramos con un end L y decimos que queremos guardar esa información en la variable peso M. Y también otro mensaje que le pida que ingrese la altura y esto lo vamos a guardar en la variable altura M. Ahora, hay otra variable muy importante que tenemos que saber y es cuántos hombres vamos a estar entrevistando. Tenemos que tener una variable contadora de los hombres, porque el promedio al final, ¿qué es? La suma de todos los datos dividido la cantidad de sujetos. También necesitamos saber la cantidad de sujetos. Entonces vamos a crear una variable de tipo entera que se llame contador M, contador masculino, que además cada vez que se ejecute este bloque de código, esta condición if, es decir, cada vez que el género que se ingresó sea una M mayúscula o minúscula, también al final, o al principio, esto puede ser en cualquier lado, el contador M crezca en una unidad. Entonces contador M más más. Pero esto no tendría sentido si nuestro contador no está inicializado. Tenemos que empezar en cero. Al principio hay 0 hombres. Pero después de que se acabe este código, vamos a incrementarlo en una unidad. Por cada hombre que se ingrese, se incrementa en una unidad y vamos a decir que hay uno más. Entonces yo creo que vamos a tener que usar exactamente lo mismo para las mujeres. Un contador F que iniciaremos en 0 y aquí el peso F y la altura F. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear otra variable, perdón, otra condición en la que vamos a confirmar que género sea exactamente igual o a F mayúscula o que género sea exactamente igual a F minúscula. Si se llega a escribir la F mayúscula o la F minúscula, pues déjenme copiar este código que creo que ya lo entendimos. Solamente vamos a cambiar que el peso se va a guardar en el peso F, que la altura se va a guardar en la altura F y que el contador que se va a incrementar es el de este, es el contador de las chicas, de las mujeres. Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresa otra letra por error? No es la M o la F, tendríamos que hacer nuestro código mucho más largo para manejar esas excepciones de qué pasa si comete un error. Pero como nos importa aprender a manejar estructuras repetitivas y repasar, en este caso, estructuras con condicionales o selectivas, no vamos a hacer esa parte. La parte de las excepciones tal vez tenga su propio apartado en unos videos más adelante, pero por ahora hagamos de cuenta que el usuario siempre va a ingresar la información de manera correcta. Es un usuario que sabe hacer las cosas bien. Bien, entonces, bueno, tal vez sí podríamos hacer un else, solamente un else muy pequeño que envíe un mensaje que diga el género no es correcto, ingrese la letra M o la letra F. Y cerremos. Esto, digamos que no, es no lo está arreglando, solamente es un mensaje de error, pero igual está gastando, digamos, un sujeto en esa prueba. Bueno, esto no importa, sencillamente va a ser un mensaje que va a aparecer si se comete un error. Vamos a tratar de no cometerlo. Y lo importante es que todo esto está dentro del for. Todo esto está dentro de este ciclo for. Es decir, todo este código se va a ejecutar n veces. ¿Ok? Entonces, después de que se ejecute, tenemos que imprimir la información. Entonces, aquí sí necesitamos crear unas variables, también double, que sea promedio peso M, promedio del peso de los hombres, promedio altura M, y luego lo mismo para las mujeres. Aquí voy a copiar porque puedo. Promedio altura F y promedio peso F. Entonces, estas variables las vamos a tener que calcular. ¿Cuál va a ser el promedio del peso de los hombres? Entonces, después de terminar nuestro for, aquí abajo vamos a hacer los cálculos. Tenemos primero que recolectar la información. El promedio del peso de los hombres no va a ser otra cosa más que el peso completo de todos los hombres
Ah, pero ¿dónde estamos sumando todos esos pesos y dónde estamos sumando todas esas alturas? Ok, hay algo que no estamos haciendo. Entonces, déjenme comentar esta parte un momento. Y claro, entonces, digamos que la primera persona ingresa el peso de un hombre y la altura de un hombre. Está muy bien, pero ¿qué estamos haciendo con esa información? Tenemos que almacenarla en un lugar. Entonces, el peso de los hombres, vamos a crear algunas variables más. Vamos a crear peso M acumulado, altura M acumulado y lo mismo para las mujeres, ¿no? Vamos a crear un acumulado para los hombres y para las mujeres acá. Y lo que sí es que este acumulado tiene que empezar en cero, ¿no? Son acumulados que empiezan en cero. Y entonces miren lo que vamos a hacer para ir acumulando el total de los pesos. Tenemos acá el peso, lo acaban de ingresar. Entonces vamos a decir que el peso de los hombres acumulado va a ser igual a ese mismo peso de los hombres acumulado, es decir, va a ser igual a cero, que es con lo que lo estamos inicializando, más el peso M, es decir, la variable que acaban de ingresar. De esa manera estamos acumulando, inicialmente vale 0, pero lo estamos reasignando y decimos que es igual a ese mismo 0 más el peso que se está ingresando acá. Cuando la segunda persona se ingrese y también sea masculina, aquí ya tendrá un valor y vamos a decir que va a ser ese mismo valor que ya tenía más el nuevo peso y se va a ir acumulando. Entonces aquí también altura M acumulado es igual a altura M acumulado más la altura M. Ustedes saben que hay una forma más fácil de hacer esto, que es colocando un más igual, un operador más igual, pero no vamos a hacerlo para no complicar tanto este programa. Entonces aquí va a ser lo mismo, solo que va a ser peso F. Esa es otra cosa que ustedes pueden ir aprendiendo y es que es muy aconsejable colocarle un nombre muy entendible a las variables para que se pueda hacer esto. Primero, entender qué está haciendo cada variable y segundo, que con una letra cambiemos totalmente la variable y aún así se está entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces tenemos el peso acumulado, la altura acumulada para las mujeres, el peso y la altura acumulado para los hombres. Perdón ahí por no acordarme de hacer lo más básico, que es encontrar el peso acumulado de todos. Y ahora sí, ¿cuál es el promedio de los pesos? Pues va a ser el peso de los hombres acumulado sobre la cantidad de hombres. Y recordemos que la cantidad de hombres la tenemos en la variable contador M. Entonces el total sobre la cantidad nos va a dar el promedio. Eso lo sabemos de matemáticas. Y esto va a ser exactamente igual para las mujeres. El promedio del peso de las mujeres va a ser igual al peso de las mujeres acumulado sobre el contador de las mujeres. Y de nuevo, esto va a ser exactamente igual, pero para la altura. Entonces, altura lo cambiamos aquí por peso porque yo sé que mis variables las llamé así. Altura F acumulado, altura M acumulado. Y aquí tenemos entonces el promedio del peso de los hombres, de las mujeres, la altura de los hombres y la altura de las mujeres. Solo nos falta imprimirlo. Vamos a imprimir en un cout que el promedio de peso de los hombres fue de 2 puntos e imprimimos la variable promedio peso M. Y cerramos con un end L. Copiemos esta frase. Y ahora el promedio de peso de las mujeres fue de promedio peso F. Y vamos a copiar esto. El promedio de altura de los hombres fue promedio altura M de masculino. Y luego el promedio de altura de las mujeres. Vamos a colocar aquí la F, ¿verdad? Y ya tenemos el programa, ya estas líneas nos están imprimiendo la información, así que podemos correrlo. Vamos a ver, aquí dice altura M acumulado no fue declarado. Vamos a ver qué pasó con esa variable. Altura M acumulado la tengo con una A minúscula. Aquí ya la coloco mayúscula y debería funcionar. Hay otro error, altura F acumulado no fue declarado. Entonces yo creo que pasó lo mismo, ¿no? La A mayúscula. Ahora vamos a ver si tiene algún error. No, está corriendo. Entonces ingresa la cantidad de personas. Vamos a decir que son
4 personas para no hacerlo tan largo. Vamos a decir que la primera es masculina y vamos a decir que tiene un peso de 50 y una altura de, yo creo que en centímetros, ¿no? Algo así como 160, es una persona pequeña. Bien, ya lo guardo. Ahora, otra persona masculina. Vamos a ingresar el peso de 100. Vayan pensando que el promedio de estos dos nos va a dar algo así como 75 y la altura 1,70, entonces nos va a dar un promedio de altura de 1,65 para los hombres. Ahora mujeres, voy a escribir la F para mujer, el peso de esta chica va a ser de 55 y la altura de 1,65 y luego para otra mujer vamos a decir que el peso es de 60 y la altura es de 1,65 también. Entonces, el promedio de altura de las mujeres fue de 1,65, es verdad, de altura de los hombres 1,65, de peso de las mujeres 57,5, de los hombres 75, sí, tiene sentido con lo que hicimos, ¿no? Tiene sentido, absolutamente. Entonces, tenemos que escribir un programa que al recibir como dato un número entero n, obtenga el resultado de esta serie, que es 1 a la 1, menos 2 a la 2, más 3 a la 3, etcétera, hasta llegar a ese número n que el usuario ingresó a la n. Y entonces, lo primero que vamos a hacer, ya que estamos viendo que tenemos que elevar un número a una potencia, es incluir no solamente nuestra librería IOStream, sino también nuestra librería de math.h. Luego colocamos nuestro nombre de espacio estándar, inicializamos nuestra función principal y aquí vamos entonces a programar la solución de esta serie, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es inicializar algunas variables. Yo voy a inicializar dos variables de tipo entero. Una va a llamarse n mayúscula, que va a ser el número que el usuario ingrese, y otra vamos a llamarla resultado y la vamos a inicializar en 0, ya la vamos a usar más adelante. Ahora, primero que todo vamos a escribir un mensaje con cout para que el usuario sepa qué tiene que ingresar. Vamos a pedirle que ingrese un número entero, dos puntos, y le damos la opción de ingresar este número entero con cin y le decimos que queremos guardar ese número entero en la variable n. Entonces, el usuario va a ver este mensaje y luego va a ingresar un número que se va a almacenar en la variable n mayúscula. Ahora, para resolver este ejercicio, realmente no es difícil de entender la lógica, excepto por la parte en la que el menos y el más se están intercambiando. Porque hay que entender cómo matemáticamente le podemos decir a nuestro programa que vaya intercambiando ese menos y ese más, o qué estrategia podemos usar para eso. Hay algo que podemos entender y es que precisamente el menos siempre está detrás de un número par y el más siempre está detrás de un número impar, ¿verdad? Entonces acá el más está detrás de un número impar que es el 3 y acá el menos está detrás de un número par que es el 2 y eso se repite, el menos siempre va a estar detrás de un número par y el más detrás de un número impar. ¿Esto para qué nos sirve? Para darnos cuenta de que si nosotros identificamos en qué número estamos en cada momento, si el número es par o impar, podemos decir si se tiene que sumar o si se tiene que restar. ¿Cómo sabemos si un número es par o impar? Aquí sencillamente, digamos, tenemos que usar la operación módulo y yo, por ejemplo, puedo hacer módulo de un número par, 10 módulo de 2. Esta operación lo que hace es que divide el 10 sobre el 2 y nos da como resultado no el resultado de la división, sino el residuo. Ahora, para todos los números pares, para cualquier número par que yo le haga la operación módulo 2, cualquier número par que yo divida entre 2 me va a dar como módulo o como residuo 0. Es una división exacta. En cambio, para cualquier número impar que yo divida entre 2, el residuo siempre va a ser 1. Entonces, teniendo en cuenta esta operación, que para todos los pares siempre va a ser una división exacta y para todos los impares siempre va a tener un 1 como residuo, y teniendo en cuenta que eso nos sirve para nuestra serie, pues vamos a precisamente programar lo que falta del programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es una serie que va a hacerse n veces. Esto es un proceso que se va a hacer n veces. Como sabemos la cantidad de veces que se va a hacer, es decir, las n veces, vamos a usar un ciclo for. Para el ciclo for tenemos tres partes. La primera es inicializar la variable contadora o iteradora. Entonces vamos a inicializarla como una variable entera llamada i y que empiece en el número 1. Es el primer número de nuestra serie, así que lo vamos a empezar con el número 1. Luego la condición es que este ciclo quiero que se repita mientras que i, ese número i, sea o menor, ¿sí? Puede ser 1, 2, 3, un número menor, pero solamente menor o igual a la n que el usuario ingresa. Solamente que llegue hasta la n, que no siga con los números mayores a esa n. Y después que en cada iteración esta variable i se
incremente en una unidad. Entonces i más hace que en la primera iteración i valga 1, luego que valga 2, luego que valga 3, etc. Y entonces ya tenemos una variable que está cambiando de 1 a 2 a 3 hasta llegar hasta n. ¿Qué hacemos con esa variable para ahora seguir con nuestro programa y solucionar esta serie? Pues lo primero que tenemos que hacer es verificar este número i, que a veces va a ser 1 y la siguiente va a ser 2 y va a ser 3, es decir, es un número cambiante. En cada iteración tenemos que verificar si ese número es par o impar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con una condicional. Preguntamos if i, que es el número que estamos evaluando, módulo de 2 es exactamente igual a 0. Lo que estamos preguntando es i, el número que sea que tenga i, si lo dividimos entre 2 es una división exacta, es 0, es decir, i es un número par. Y en caso de que sea un número par, ¿qué tenemos que hacer? Entonces recordemos lo que acabamos de decir. Detrás de todos los números pares hay un menos. Siempre se resta antes de un número par. Entonces yo lo que puedo hacer es que mi resultado, que vale 0, ¿sí? Al principio el programa va a valer 0, sea igual a ese mismo resultado, es decir, sigue siendo 0, pero le vamos a restar. Y aquí es donde podemos hacer la operación. El resultado, cualquiera que sea el número, le restamos 2 a la 2. Y entonces, para hacer esta operación en la que elevamos un número a una potencia, pues usamos nuestra librería y entonces con POW y entre paréntesis colocamos los dos argumentos que serían la base, que sería i, y el número al que lo estamos elevando, que también es i, ¿verdad? Entonces digamos, si el número es 2, si en el momento de la iteración i vale 2, entonces se va a hacer la operación 2 sobre 2, tiene como residuo 0, o sea que se va a hacer esta operación, y luego nos va a decir resultado que vale 0 es igual a ese mismo 0 menos la potencia de 2 a la 2, ¿sí? Porque i vale 2 en ese caso. Pero en cualquier otro caso, es decir, en cualquier otro caso en que i sobre 2 no sea igual a 0, es decir, cuando el número es impar, pues va a ser lo mismo. El resultado va a ser igual al resultado que teníamos antes. Este resultado es un valor acumulativo, pero ahora va a sumar la potencia de i a la i. Y se escribe de esta manera en C++. Y entonces el programa va a estar constantemente alternando entre este y este y este y este. Todos los resultados se van guardando en la variable resultado y se va sumando y restando hasta que lleguemos al número n. Y cuando llegue al número n se acaba el ciclo for. ¿Qué tenemos que hacer cuando se acaba el ciclo for? Imprimir el resultado. Entonces podemos decir el resultado de la serie es 2 puntos y aquí imprimimos la variable resultado que tiene precisamente ese número. Y cerramos con un end l y un punto y coma y ya esto debería entonces terminar nuestro programa que tenemos para el día de hoy. Entonces vamos a correrlo y vamos a ver, vamos a ingresar un número entero para hacer una prueba para ver si funciona. El número 1 me debería dar 1, ¿no? 1 a la 1, 1 y ya. El resultado de la serie es 1. Bien. ¿Qué pasa si coloco el 2? Tendría que ser 1, recordemos aquí, es 1 a la 1 menos 2 a la 2. Eso nos debería dar menos 3. Entonces si coloco 2, el resultado de la serie es menos 3. Y así pues ya yo puedo colocar cualquier número, ¿no? Puedo colocar 95 y me da el resultado de esa serie. Se dice que un número n es un número primo si los únicos enteros positivos que lo dividen son exactamente el 1 y n. Tenemos que construir un programa que lea un número entero positivo n y escriba todos los números primos menores a ese número. Entonces vamos a empezar con nuestra librería IOStream, nuestro nombre de espacio estándar y nuestra función principal. Esto lo pueden copiar tal como lo ven en pantalla. Y la inicialización de este programa es realmente sencilla, solamente necesitamos una variable entera n, aquí la estoy declarando, y vamos a pedirle al usuario con cout que ingrese un número entero positivo, 2 puntos, y cerramos con end l y un punto y coma. Además, con cin damos la opción de que el usuario ingrese ese dato por pantalla y lo guardamos en la variable n mayúscula. Hasta aquí tenemos un número n. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que imprimir todos los números menores a este número n que sean primos. Para el ejemplo, todo el programa lo voy a diseñar imaginando que el número que el usuario ingrese o ingresa es el número 10. Si el programa funciona para el número 10, tendría que funcionar para el resto de los números si la lógica está bien. Entonces, vamos a imaginar que el número es 10, el número que el usuario ingresa, entonces el resultado, lo que el programa tendría que decirme es que el 2, el 3, el 5 y el 7 son números primos, ¿sí? Entonces, imaginémonos siempre esta situación y a partir de esta voy a tratar de explicar la lógica detrás del programa. Tenemos el número 10 como número que ingresó el usuario.
nosotros tenemos que evaluar todos los números anteriores al 10. Es decir, desde el 2 hasta el 9, todos los números tenemos que evaluarlos y verificar cuál de ellos es primo. Tenemos que hacerlo uno a uno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Como ya sabemos que tenemos que recorrer desde el número 2 hasta el número anterior al número que el usuario ingresó, es decir, el 9 en este caso, vamos a crear un ciclo for en el que precisamente nuestra variable iteradora, que aquí inicializamos como una variable i, empiece siendo el número 2, no la inicio siendo el número 1 porque sabemos que el número 1 no es un número primo. Entonces, inicia en el número 2 y queremos que funcione mientras que ese número sea menor a n, siempre que sea menor a n. Además que en cada iteración incremente una unidad. Entonces lo que estamos haciendo hasta ahora es nuestro ciclo, nuestro bucle, que va a tener una variable que en la primera iteración va a valer 2, en la segunda va a valer 3, en la tercera va a valer 4 y así hasta llegar al número 9 o al número anterior a cualquier número que el usuario ingrese. Aquí el número 9 en nuestro ejemplo. Bien, entonces ya tenemos acceso a todos los números anteriores a ese número, desde el número 2. Tenemos que verificar uno a uno si ese número es primo o no es primo. Para esta comprobación vamos a necesitar dos variables y las necesitamos inicializar dentro del ciclo for. La primera es una variable entera que se llama creciente, ya les voy a explicar para qué nos sirve y va a inicializarse en 2. Y la siguiente sería una variable de tipo bool o booleana que vamos a llamar es primo y que va a inicializarse en true. Esta variable creciente nos va a ayudar a hacer unas divisiones que ya les voy a explicar qué son. Y esta variable es primo sencillamente es una variable que nos dice que el número es un número primo. De hecho la estoy dejando como verdadera diciendo que todos los números son primos. Todos los números inician en nuestro programa siendo primos, pero conforme vamos comprobando vamos a verificar si no es primo y cancelaríamos este true y lo volveríamos un false. Pero al inicio todos los números son primos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver este programa? Lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de los valores que tiene esta variable i y cada una de esas variables, o esos valores los vamos a empezar a dividir entre todos los divisores posibles. Entonces me explico, voy a escribir acá un comentario. Imaginemos que i es igual a 7. Imaginemos que estamos en este punto de la iteración. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo quiero que ese 7 lo dividamos entre 2. Esto me va a dar una división, no, es decir, no va a ser exacta, esta va a ser una división no exacta, ¿verdad? Porque 7 sobre 2 tiene un residuo, que es 1. Luego entonces yo voy a querer dividir 7 sobre 3. Y si dividimos 7 sobre 3, esta división no es exacta tampoco. Y luego también quiero dividir 7 sobre 4, tampoco va a ser exacta esta división, ¿cierto? Luego quiero dividir 7 sobre 5, tampoco va a ser exacta. Qué bien, no me copió esto. No va a ser exacta. Y bueno, ya me entienden. Ya vamos a llegar hasta 7 sobre 6 y tampoco va a ser exacta. ¿Esto qué significa? Que los únicos divisores de 7, van a ser 1 y 7 precisamente. Porque todos los números entre el 1 y el 7, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, fueron divisiones no exactas. Y como se llegó a esta conclusión, llegamos a este punto en el que se pudieron hacer todas las divisiones y ninguna división fue exacta, podemos decir con tranquilidad que el número 7 es un número primo. ¿Qué pasa si hubiéramos hecho el número 4? Aquí 4 sobre 2 ya es una división exacta, ya no es un número primo, ya no nos sirve. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir nuestro 7, que este 7 es realmente mi variable i, es la variable que está tomando mi iterador. Y este 2, 3, 4, 5, 6 va a ser mi variable creciente. Entonces, creciente vamos a hacer un método, un truco para que vaya creciendo de 2, 3, 4, 5 y vaya subiendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a hacer una condición en la que vamos a dividir ese número i módulo creciente. Recuerden que el módulo no me da el resultado de la división, sino el residuo. Y vamos a comprobar si ese residuo de esa división es exactamente igual a 0. Esta es otra forma de decir que estamos evaluando si la división es exacta. Porque cuando un número se divide entre otro y el residuo es 0, es decir, no hay residuo, pues la división es exacta. Y acabamos de decir que si llega a pasar esto, digamos este es el número 4,
y yo lo divido entre 2. Obviamente me va a dar 0, pues ya sabemos que el 4 no es un número primo. Es decir, si llegamos a pasar por esta condicional, vamos a decir con toda tranquilidad que la variable es primo es falsa. Para ese número que estábamos evaluando en ese momento, aquí es false con E, para ese número que estábamos evaluando en ese momento, ya podemos decir que ese número no es primo. Si llega a pasar en cualquier momento, que ese número sobre nuestra variable creciente es igual a 0. Entonces, por ejemplo, para el número 4 de nuevo va a pasar inmediatamente. 4 sobre 2 es una división exacta, directamente 4 no es un número primo, lo declaramos acá en esta variable booleana que ya es falso, ya no es un número primo. Pero en cualquier otro caso, no significa que sea primo, significa que tenemos que incrementar nuestra variable creciente para ahora dividir sobre 3. ¿Sí? Entonces, creciente la vamos a incrementar en una unidad. Y entonces digamos que es el número 7. 7 sobre 2 es una variable, es una división, perdón, exacta. No es exacta, entonces no va a pasar por acá, sino que va a sumarse aquí a creciente. Luego 7 sobre 3 tampoco es igual a 0 este módulo, va a subir. 7 sobre 4, 7 sobre 5 y va a estar subiendo. Entonces, estas condiciones las vamos a estar realizando solamente mientras que es primo sea una variable verdadera, porque si en algún momento la marcamos como falsa, pues ya no nos importa seguir creciendo este número. Y además, mientras creciente siempre sea menor a este número i. Recuerden el ejemplo del número 7. El 7 solamente lo llegamos a dividir hasta el 6. Ya dividir 7 sobre 7 pues no tiene sentido. Entonces, esto lo vamos a colocar dentro de un bucle while que precisamente tenga estas condiciones. Mientras es primo, es decir, mientras la variable es primo sea verdadera, y además mientras la variable creciente sea menor que i. Se va a ejecutar este código que tenemos acá. Y lo colocamos acá. Y entonces esto significa que al principio es primo es verdadera, ¿no? Así es como lo declaramos. Y creciente es menor que i. Bueno, para el número 2 no, por eso directamente vamos a decir que el número 2 es primo, ya lo van a ver. Pero por ejemplo, imaginémonos que estamos en el número 3. Entonces para el número 3 es primo, va a ser verdadera cuando inicie, y creciente 2 va a ser menor que 3. Entonces vamos a dividir 3 sobre 2. Y como esta condición no es verdadera, vamos a incrementar creciente. Luego, creciente va a valer 3. Entonces esta condición es primo, va a ser verdadera, pero esta ya no va a ser verdadera. Es decir, ya no se va a volver a ejecutar este código. Ya se hizo la división de 3 sobre 2. Y como en ningún momento cambiamos la variable es primo a falsa, siguió siendo verdadera cuando se terminó este bucle, pues podemos decir con toda seguridad que mientras esa variable sea primo siga siendo verdadera, podemos imprimir que el número que estábamos evaluando, es decir, i, es un número primo. Y cerramos aquí con end l. ¿Qué pasa con el número 4? El número 4 empieza con creciente 2 y es primo es verdadera. Luego es primo, va a ser verdadera, por eso se va a ejecutar este código, y creciente es menor que i es 4, entonces 2 es menor que 4, se va a ejecutar. Va a dividir 4 sobre 2 y eso directamente va a decir que es primo es falsa. Luego, cuando se ejecuta otra vez el bucle, es primo va a ser falsa, es decir, ya no se va a seguir ejecutando esto, y como es primo es falsa, tampoco se va a imprimir esto. Entonces el 4 va a pasar derecho, no se va a escribir nada acerca del 4. ¿Qué pasa con el 5? Que esta variable es verdadera porque se inicializa acá, que creciente que es 2 es menor que 5, entonces se va a ejecutar este ciclo, y que 5 sobre 2 no tiene un residuo de 0, es decir, creciente más, va a ser 3. 5 sobre 3 no tiene un residuo igual a 0, creciente más, va a ser 4, y 5 sobre 4 tampoco. Es decir, pasó este filtro y al final, creciente ya no cumple esta condición, no se ejecuta más el ciclo, y como es primo siguió siendo verdadera, pues se imprime que ese es un número primo. Y así se va a ejecutar con todos los números menores a cualquier número que coloquemos. Entonces vamos a ejecutar el programa a ver si funciona. Voy a colocar precisamente el número 10 y aquí lo tenemos. 2, 3, 5 y 7 y cada uno me dice que es un número primo. ¿Qué pasa si yo coloco un número más grande? ¿Qué pasa si yo coloco 100? Pues me funciona, ¿no? Me está dando todos los números primos menores que 100 y así pues puedo hacerlo con cualquier número. Aquí tengo todos los números primos menores a 1000.
En este ejercicio en particular tenemos que construir un programa que reciba como datos dos números enteros positivos y obtenga e imprima todos los números primos gemelos comprendidos entre dichos números. Los primos gemelos nos dicen que es una pareja de números primos con una diferencia entre sí de exactamente 2. Por ejemplo, el 3 y el 5. Ambos son números primos y además la diferencia entre ellos dos es de 2. Entonces, para hacer este programa, vamos a incluir la librería IOStream y vamos a inicializar nuestro proyecto como ven acá. Tenemos que evaluar todos los números entre dos números positivos. Entonces vamos a primero pedir esos dos números positivos. Vamos a declarar dos variables, n1 y n2 de tipo entero. Y vamos a pedir por pantalla que nos digan cuáles son esos números. Entonces ingrese el primer número entero, dos puntos. Y con sein vamos a pedir que se guarde en la variable n1 y ahora lo vamos a hacer también para n2. Ingrese el segundo número entero, n2. Perfecto. Ahora, vamos a hacer una pequeña verificación de que sí podemos trabajar con esos dos números. Como tenemos que evaluar una serie de números entre n1 y n2, pues no tendría sentido que n1 y n2 fueran exactamente iguales. Si son iguales, pues no hay ningunos números que podamos evaluar entre ellos. Entonces, si n1 es exactamente igual que n2, lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje de error. Vamos a decir error, los números ingresados son iguales. Y así el usuario sabe que no ingresó números correctos y que pues el programa no se va a ejecutar. En cualquier otro caso, sí podemos trabajar. Entonces, vamos a pensar en el problema que nos colocaron. Nos dijeron que si, por ejemplo, el usuario dice que n1 es el número 3 y que n2 es el número 100, nos dice que tenemos que encontrar todos los números primos gemelos entre estos dos. Entonces, para eso tenemos que ver primero cuáles de estos números son primos y luego ver si la diferencia entre esos números primos encontrados es de 2. Para hacer esto, siempre vamos a necesitar que n1 sea el número menor y n2 sea el número mayor, porque más adelante yo voy a hacer un ciclo for que va a ir desde 3 hasta 100, es decir, va a ir desde el número menor al mayor en orden ascendente. Entonces me sirve o me interesa que n1 siempre sea el número menor y n2 sea el número mayor. Pero puede ser que el usuario ingrese en n1 el 100 y en n2 el 3. Entonces lo primero que yo voy a hacer es asegurarme de que si n1 es mayor que n2, vamos a cambiar el orden de esas variables. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una variable auxiliar de tipo entero y voy a crear una copia del valor de n1. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, n1 vale 100, auxiliar va a valer 100. Luego, a n1, que ya le creé la copia, pues le puedo cambiar el valor y le coloco lo que está en la variable n2. Así n1 ya no va a valer 100, sino va a valer 3. Y luego, n2... le voy a asignar el valor que está en la variable auxiliar, que como era una copia de n1, valía 100, y ese 100 pues se lo estoy asignando a n2, entonces n2 queda valiendo 100, y así ya me aseguré de que estos dos números estén en orden ascendente. Es solo una pequeña cosa que tenemos que hacer antes de empezar. Y ahora vamos a hacer el código que nos va a decir cuáles números son primos y cuáles no. Esto ya lo hicimos en el video pasado por si quieren ver una explicación un poquito más completa, igual lo voy a explicar de nuevo, que es todo el proceso de cómo ver si un número es primo o no. Entonces, tengo que ver si el 3, el 4, el 5, etcétera, hasta el número 100, cada uno de ellos tengo que evaluar si es primo. Entonces, para eso, pues voy a hacer un ciclo for que recorra del 3 al 100. Entonces, voy a crear una variable iteradora i que va a empezar en n1, el número más pequeño, y va a terminar cuando i sea menor o igual a n2. Es decir, va a terminar en el número más grande. Y voy a ir avanzando en pasos de a1. Con i más, voy a crecer de a1. Entonces, primero va a valer 3, luego 4, etcétera. Y luego tengo que verificar si ese número que estoy evaluando en i, ese número es primo o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recordemos que un número primo, por ejemplo para el 3, es un número primo porque solamente es divisible entre 1 y entre el mismo, o sea el 3. No es divisible entre ningún otro número. Entonces, para yo verificar que un número sea primo, por ejemplo, si yo quiero verificar si el número 11 es un número primo, yo ya sé que es divisible entre 1 y también ya sé que es divisible entre el mismo. ¿Listo? Estas dos yo ya tengo claridad de que van a ser divisiones exactas. Pero no puede ser divisible entre 2, no puede ser divisible entre 3, etcétera. Etcétera, hasta llegar... A ver.
hasta llegar al 10, ¿no? Hasta llegar al 10. Ninguno de estos, resultados tienen que ser divisibles. No puede ser divisible, no puede ser divisible, no puede ser divisible. Ya sabe, perdón, sobre uno así. Estos, de 2 al 10, no puede ser divisible. Entonces, lo que yo voy a hacer para resolver este problema de encontrar si ese número que estoy evaluando es primo o no, es que voy a crear una variable creciente. Int creciente. Esta variable va a empezar en 2, es decir, va a ser este primer 2 por el que yo voy a hacer la división y va a crecer hasta el 10, aquí es unos, hasta el 10. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Ya les muestro cómo hago ese incremento sobre 2, 3 y 10. Y también voy a crear una variable tipo booleana que se va a llamar es' y esta va a ser true. Es decir, al número que yo esté verificando, por ejemplo al número 11, yo voy a iniciarlo como que es un número primo. Estoy diciendo que estoy dándole un valor verdadero a que es primo. Y voy a pensar que es primo hasta que pueda comprobar lo contrario. Y si no lo puedo comprobar, pues sí es primo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer un ciclo while, que es el que va a ayudarme a pasar del 2 al 3 hasta el 10. Va a ayudarme a crecer esta variable creciente. Y para que yo pueda entrar dentro de este ciclo while, es' tiene que ser verdadero. Entonces, mientras es primo, ya saben que si solo coloco la variable es' y es' es de valor booleano verdadero, pues está verificando que esta variable sea verdadera. Entonces, mientras sea verdadero y además creciente sea menor que el número que estamos evaluando, es decir, que i, sí, porque no puede llegar hasta 11, tiene que llegar hasta 10, entonces tiene que ser siempre menor a i. Entonces, en ese caso, yo voy a empezar a hacer las divisiones. Si la división entre el número que yo estoy evaluando, módulo creciente, es exactamente igual a 0, significa que yo dividí el número que estoy evaluando, por ejemplo 11, entre el valor que tiene creciente, por ejemplo 2, 3 o etcétera, el que tome, y estoy verificando si el residuo de esa división es exactamente igual a 0. Si llega a ser exactamente igual a 0, significa que esa fue una división exacta, o sea que ese número sí es divisible por i. Entonces, básicamente yo puedo decir con toda seguridad que ese número ya no es primo, porque en alguna división que encontramos hubo una división exacta, y recordemos que no puede haber ninguna división exacta, tienen que ser siempre números no divisibles. Pero en cualquier otro caso, si no pasó esto, si se hizo la división y el módulo o el residuo no fue 0, pues yo voy a cambiar la variable creciente y le voy a incrementar una unidad para que ya no valga 2, sino que valga 3, valga 4, valga 5 y vuelva a entrar dentro del ciclo while. Entonces vuelve a hacerse la división, pero ahora 11 sobre 3, por ejemplo, luego 11 sobre 4, 11 sobre 5, y vamos a verificar si en alguna pasa esto. Si en alguna pasa esto de que sea 0 el residuo. Si pasa que se completó todo el ciclo while para ese número que estamos evaluando y nunca se encontró que es primo es false, o sea, nunca se cambió el estado de es primo, pues ese número era primo, siempre quedó como true, o sea, no se pudo verificar que no era primo. Entonces podemos decir con toda confianza que ese número que estábamos evaluando es un número primo. ¿Y qué hacemos con ese número primo? Porque ahora tenemos el problema de que necesitamos evaluar los primos gemelos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear algunas variables aquí al inicio de nuestro else que nos van a ayudar. Y son las variables a, que va a empezar en 0, y la variable b. Ya les explico para qué funcionan. Sencillamente son auxiliares que vamos a utilizar aquí abajo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comprobar, después de que se acabó el bucle que verificaba si cierto número era primo o no, vamos a verificar al final si esa variable es primo sigue siendo verdadera. Es decir, si ese número es primo. Y además vamos a verificar si a es exactamente igual a 0. Recuerden que a yo la acabo de inicializar en 0. Entonces, el primer número primo que se encuentre, por ejemplo, entre 3 y 100 sería el número 3. 3 va a pasar por esta prueba y va a seguir siendo verdadero el valor de es primo. Entonces va a pasar que el número 3 es primo y además, como es la primera vez que se ejecuta, a va a valer 0 porque ese es el valor en el que lo inicié. Para ese primer caso, yo sencillamente lo que voy a hacer es darle el valor del número que estoy evaluando a la variable a. Es decir, el número de i, que es el número que estoy evaluando, se lo pongo a la variable a. Es sencillamente como que estoy guardando el valor del número primo que acabo de encontrar dentro de la variable a, ¿vale? Hagamos el ejemplo completo para que me entiendan. Hice 3, porque estoy empezando del 3 al 100. Estoy evaluando 3, entonces i es 3.
¿Listo? Y entra por toda esta parte, se hacen las divisiones, nunca se encuentra que sea falso, se incrementó creciente, creciente vale 3, ahora esta condición no es verdadera porque creciente es 3, entonces 3 no es menor que 3 y se acabó el ciclo while. Entonces va a verificar si es primo y sí, esa variable sigue siendo verdadera y A es 0. Entonces A va a valer I, es decir, A va a ser igual a 3. Vamos a guardar ese número ahí. Ahora, va a pasar el número 4. El número 4, cuando yo haga la división sobre 2, que es el primer valor decreciente, sí va a ser exacta. Entonces es primo es falsa y cuando se acabe el ciclo while, esta condición no va a funcionar, no es primo. Entonces ese número pues no va a servirnos. Luego va a pasar con el número 5. 5 se va a dividir sobre 2, sobre 3 y sobre 4 y en ningún caso va a tener una división exacta, por lo que va a ser un número primo. Ahora, va a pasar por esta condición y sí es primo, pero A ya no es igual a 0, A es igual a 3. Entonces vamos a crear otra condicional que es muy similar, que es si sea un número primo, pero que A no sea igual a 0. ¿Listo? Eso significa que A ya tiene un valor colocado. Entonces, en ese caso ya habremos encontrado un segundo número primo y se lo vamos a asignar a la variable B. B va a ser ese segundo número primo, entonces recordemos que B va a tener el valor de 5. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque necesitamos encontrar números primos gemelos. Ya que tenemos un valor en A y ya que tenemos un valor en B, vamos a verificar si precisamente la resta entre B menos A es igual a 2. B es 5, A es 3. Entonces 5 menos 3, si eso es igual a 2. Y si la resta de B menos A es exactamente igual a 2, pues podemos decir con toda seguridad que A, que es el número 3, y B, que es el número 5, son primos gemelos. Aquí colocamos un punto y end line. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Ya encontramos el 3 y el 5, ¿no? Entonces, si la resta es igual a 2, vamos a imprimir que esos dos números son números primos gemelos, pero yo tengo que seguir evaluando hasta el número 100. Ya encontré una pareja y está bien, pero tengo que seguir evaluando. Entonces, para seguir evaluando, lo que voy a hacer es que a la variable A le voy a colocar el valor de I. ¿Eso qué significa? Que A ahora va a valer 5. Y entonces voy a seguir evaluando. Va a seguir el número 6. El número 6 no es un número primo, va a dividirse sobre 2 y va a ser una división exacta. No va a ser número primo. Entonces nada de esto se va a ejecutar. Y luego voy a evaluar el número 7. 7 es un número primo. Entonces 7 sobre 2 y sobre 3, 4, 5 y 6. En ninguno de esos es una división exacta. Entonces lo que va a pasar es que A, no va a pasar por acá porque A ya tiene un valor. Y entonces lo que va a pasar es que a B se le va a colocar el valor de I, que es el número que estamos evaluando, que ahora es 7. Y recuerden que ya habíamos dejado a A como el 5, el último número que encontramos. Y ahora se va a hacer 7 menos 5 igual a 2, y en ese caso esos son otros números primos gemelos, y se va a imprimir. Y al final voy a colocarle otra vez el valor de I. Entonces A va a valer 7, y ahora yo voy a evaluar 8, 9, 10 y 11. 11 es el siguiente número primo. Cuando yo coloque el número 11 y se verifique que es un número primo, va a pasar por esta condición y ahora B va a valer 11. Pero ahora 11 menos 7 no es igual a 2, entonces no se va a imprimir el texto de que son primos gemelos, precisamente porque 7 y 11 no son números primos gemelos, pero le voy a colocar el valor de 11 a la variable A para que se evalúe con el siguiente número primo que es el número 13. Y aquí, cuando se evalúe con el número 13, 13 menos 11 si es 2, y pues me va a decir que son números primos gemelos, va a valer 13 y esto se va a repetir hasta el número 100. Si yo ejecuto mi código y coloco precisamente esos dos valores, el primer número entero 3 y el segundo número entero 100, me va a decir que 3 y 5, 5 y 7, 11 y 13, 17 y 19, etcétera, son primos gemelos. Encontró todos los primos gemelos, es decir, todos los que cumplen con las condiciones que acá le colocamos. Nos están pidiendo que construyamos un programa que al recibir como dato un número entero positivo, escriba una figura como la que se está mostrando aquí a continuación para, por ejemplo, el número 6. Que es una flecha o un triángulo que va escribiendo los números hasta el 6 y luego se devuelve hasta el número 1. Entonces, para realizar este programa, lo primero que vamos a hacer es incluir a la librería IOStream. Vamos a inicializar nuestro proyecto y voy a declarar la variable n. Luego con cout voy a pedirle al usuario que ingrese el número que él desee.
lo cerramos con un endLine y con Sein vamos a pedirle que ese valor se guarde en la variable n. Ahora, déjenme hacer un pequeño ejemplo de cómo sería el programa si funcionara con el número 3. Entonces, tendría que ser primero el 1, luego el 1 y el 2, luego el 1, el 2 y el 3, luego el 1, el 2 y luego el 1. Para poder resolver este programa vamos a usar bucles. Va a haber algunos bucles que van a representar las filas que se van a imprimir, cada una de estas líneas. Y va a haber otro bucle que va a representar la columna. Aquí, por ejemplo, solamente hay una columna, un solo dato. Aquí va a haber 2 datos y aquí 3 datos, etc. También, como esta primera parte es creciente, empieza en 1, luego en 2 y luego hasta el número n, esto lo vamos a resolver con unos bucles y luego la parte que va hacia atrás la resolvemos con otros bucles. Entonces empecemos a hacer esta parte. ¿Cómo hacemos este pequeño triángulo de acá? Vamos a crear un ciclo for que va primero que todo a iterar sobre las filas. Como en este caso el número es 3, va a tener 3 filas. Entonces, para hacer esto voy a crear una variable iteradora i que va a inicializar en 1, eso representaría la primera fila, y luego vamos a llegar hasta n, sea cual sea el número n que haya ingresado el usuario, o hasta que i sea menor o igual a n, y vamos a incrementar de a una unidad. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, esta solamente se va a encargar de hacer un salto de línea, cout, y con endLine hacemos un salto de línea, para que cuando se termine de imprimir esta primera parte, se haga el salto de línea y ahí sí se imprima esta segunda parte. Y ahora vamos a ver cómo se imprime cada una de estas partes. Lo que tenemos que hacer es otro ciclo for, pero este va a tener la variable iteradora j. Y j va a empezar en 1, porque básicamente todas las impresiones que vamos a hacer siempre empiezan con el número 1. Lo que sí es que va a ir hasta que j sea menor o igual al número que tiene i en ese momento. Es decir, en la primera fila i llega solamente hasta 1. Entonces este ciclo también va a llegar solamente hasta 1 y solo va a imprimir el 1. Luego en la siguiente iteración i va a llegar hasta, i va a ser 2, perdón, va a valer 2. Y j va a llegar hasta el número 2, porque va a ser hasta que sea menor o igual a ese valor de i. Y pues también j para que vaya incrementando este valor 1. Y esa j es precisamente el valor que vamos a imprimir. Entonces vamos a hacer un cout, vamos a imprimir esa j y en este caso vamos a terminar con un espacio en blanco. No vamos a hacer un salto de línea, sino un espacio en blanco. Si imprimimos hasta acá, lo que tendríamos sería la primera parte del triángulo, por ejemplo hasta el número 6, tenemos esta parte de acá. Ahora, ¿cómo hacemos lo que nos falta? Vamos con la siguiente parte, que sería otro ciclo for que tenga una variable iteradora i y que esta variable va a empezar en n menos 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si n es el número 3, démonos cuenta que el número de filas que restan es 2. Siempre va a ser n menos 1. Para el número 6, aquí ya tenemos 6 que van incrementando y las que faltan son 5, n menos 1. Entonces queremos que el número de filas sea ese. Entonces vamos a empezar con i igual a n menos 1, pero ese también tiene otra particularidad y es que es un bucle que va al revés. Esto lo vamos a hacer hasta que i sea mayor o igual, mientras que i sea mayor o igual a 0, y vamos a ir decrementando, porque entonces queremos que primero valga 2, es decir, n menos 1, si n es 3 pues sería 2, luego sea 1 y ahí ya se acabe, ¿no? Hasta que sea 0. Entonces en esos casos va a ser lo mismo, vamos a imprimir un salto de línea, pero recordemos que estamos yendo al contrario. Y con el ciclo for, exactamente el mismo ciclo for que creamos antes, j igual a 1, j menor o igual a i y j más, lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir todos los números hasta el valor de i. Como aquí va a valer 2 la primera iteración, pues va a imprimir el 1 y el 2, luego va a valer menos, es decir, va a valer 1, y ahí se va a imprimir precisamente el último número que sería el 1. Y aquí pues lo mismo, vamos a imprimir j con un espacio. Así que si corremos el programa, vamos a tener que para el número 6 va a imprimir hasta el número 1. Si colocamos el número 10, lo mismo. Y así para cualquier número entero. Entonces así es como se resuelve este ejercicio. Les dejo este código en mi página web programaresuelto.com. Pueden encontrar el link en la descripción de este video. Y también recuerden que si tienen algún trabajo que quieran resolver con nosotros, solo tienen que escribirme, el link está en la descripción o en el comentario fijado de este video. Nos vemos en los próximos videos. Hasta luego.